Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en respaldo al pueblo de Palestina y al diálogo para la paz en la Franja de Gaza, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina. Solicita al Tribunal de Oradores, se le concede. Buenas tardes, estimados camaradas, delegados, diputados y diputadas, distinguidísima directiva, doctor Jorge Rodríguez, presidente de esta asamblea, compañero Pedro Infante, primer vicepresidente, y la segunda vicepresidenta América Pérez. Importante dirigir estas palabras a nuestro pueblo, al pueblo venezolano, luego de haber escuchado este importantísimo debate, donde está siempre presente la importancia de la soberanía, la unidad, la paz. Tocar este tema es realmente casi paradójico, pero ejemplarizante del deber y el compromiso que tiene cualquier sociedad ante los grandes desafíos. Señor presidente, quisiéramos señalar en primer lugar que en este momento, a pesar del dolor que produce, el gran dolor que produce Palestina, el crimen brutal que se está cometiendo, no ahora, solo que el mundo despertó ahora, que se ha cometido desde hace 75 años, como entendemos que el dolor es grande, tenemos que empezar simplemente recordando a los hijos infinitos de Andrés Blanco. Cuando se tiene un hijo, se tiene el dolor permanente, no lo voy a citar por cuestiones de tiempo, pero es muy hermoso leer y tener presente los hijos infinitos, porque demuestra que tiene el mundo hombres y mujeres de buena voluntad por lo que está ocurriendo en Palestina. Y es importante ese cántico de Andrés Eloy Blanco sobre lo que significan los niños, que como todos saben están siendo masacrados hoy en Palestina. Señor presidente, este acuerdo que se nos presenta, que presentamos a la plenaria, pretende en primer lugar dar un contundente respaldo a la política del presidente Nicolás Maduro Moros, que siempre se coloca al frente, 2 pasos más allá del resto. No lo sabemos, pero es así. Cuando se inició el 7 de octubre, inmediatamente las agresiones contra la Franja de Gaza, los intentos inmediatos de comunicarse con el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, del presidente Mahmoud Abbas, y pedir un cese al fuego y expresar, contrariamente a algunos, que no los vamos a mencionar porque da vergüenza ajena, que inmediatamente propuso enviar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Otros señalaban que iban a mandar ayuda para el gobierno de Israel. Entonces es importante en el día de hoy, señor presidente, que me permita que sea la Secretaría que lea el acuerdo, y quisiera señalar algunas cosas que son fundamentales. Es importante, en segundo, nuestro pueblo, que realmente va orientado esta intervención. Nuestro pueblo pueda ver, no sé si las cámaras pueden marcar acá,
el territorio palestino de 1949-47 y lo que queda ahora en un archipiélago es mucho menos lo que queda hoy día de lo que es el territorio palestino, del Estado palestino. ¿Por qué? Así como desapareció el territorio en 75 años, así ha venido siendo diezmada la población palestina. Y tenemos que señalar, señor presidente, que cuando nosotros con esa fuerza y con esa pasión y paciencia y sabiduría e inteligencia defendemos la verdad de nuestro pueblo, tenemos que también tener claro cuáles son las razones, quiénes están detrás de ese exterminio del pueblo palestino. Pero tenemos que empezar diciendo, compañeros, diputados y diputadas, y yo les agradezco colocar un poco de atención en estas palabras, porque nos estamos jugando la suerte del mundo en Palestina y no queremos ser exagerados, no estamos exagerando. Quien decidió la suerte de Palestina fue el Reino Unido y Francia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en la repartición de la Primera Guerra Mundial, un sector de Palestina quedó en manos del Reino Unido. Y ellos en 1919, el canciller británico, Balfour, ante algunos movimientos de un grupo sionista poderoso que no tiene nada que ver con la religión judía, sino que tenían enorme poder económico y financiero y siguen detrás de los grandes poderes fácticos del mundo, decidieron entregarle el territorio palestino a los sionistas. El plan geopolítico comenzó, señor presidente, en la misma fecha, cuando se decretó el robo del territorio Esequibo de Venezuela, 1897, desde el Reino Unido, y también desde el Reino Unido, desde Basilea, se decidió fracturar a Palestina, crear un Estado judío. Y ustedes sabrán, compañeros, cómo se crea un Estado, en una elección mínima de derecho. Un Estado, para ser conformado, necesita territorio, población y un gobierno. El Estado del Vaticano, porque la gente se preguntará, bueno, pero existe un Estado católico. El Estado Vaticano se creó en 1929 porque el gobierno italiano decidió reconocer bulas papales pontificias y en 0,4 kilómetros creó el Vaticano. El Vaticano no se ha extendido, es una decisión política. Pero ¿por qué se crea el Estado de Israel en contra de los derechos del pueblo palestino? ¿Por qué? Fue una decisión unilateral. Nosotros, que estamos en contra de la unilateralidad, fue una decisión unilateral desde que en 1947 se decide darle fuerza legal cuando no la tenía la declaración de un canciller británico. Y no se le preguntó a Palestina si estaban de acuerdo con esa partición. Y no se le preguntó cómo iba a ser esa distribución. Y el Estado palestino, si es un Estado, tiene territorio, tiene pueblo y tiene organización. Entonces, la gran fábula de Naciones Unidas, el fraude más terrible de toda la historia. En 1947 se decreta el Estado palestino y el Estado de Israel, y el único que ha sido reconocido en Naciones Unidas es Israel. Naciones Unidas, que es una organización creada, como todos saben, para garantizar la paz y un mundo más fraterno, que respeta el derecho internacional. A estas alturas, el Estado palestino no es reconocido. No es Estado, pero no es incorporado a Naciones Unidas como Estado miembro. Eso es posible. Es posible que todos callan el exterminio del Reino Unido permanentemente,
Israel sobre el territorio palestino. Eso es posible, nadie le diga nada. 75 años, aquí está la prueba, 75 años de exterminio, de destrucción, y creo que de las cosas más oscuras de la noche, señor presidente, hay que reconocer las cosas valiosas. Por vez primera en el mundo, por vez primera en la historia de Palestina, vemos la gente en la calle de cualquier país del mundo exigiendo respeto por el pueblo palestino, por el Estado palestino, justicia, diálogo. Pero no solamente es eso, que eso ya es bastante. Es que por vez primera los jefes rabinos de los movimientos judíos del mundo dicen: no nos representa el gobierno de Israel, no nos representan, no es un problema religioso, es un problema geopolítico. Y nosotros desde acá tenemos que ser consecuentes con eso. Valga la cuña en decir que de los movimientos venezolanos están convocando, señor presidente, están todos invitados porque no es de partido, a una manifestación en la Plaza Altamira hasta las oficinas de Naciones Unidas este sábado a las 10. Queremos señalar que este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza Altamira no es partidista, es todo aquel que le duela los hijos, que entienda que es necesario, que se está jugando la paz en el mundo, y no es una mentira, es una realidad, y tendríamos que hablar horas, pero no se trata de eso. Un minuto, diputada. Entonces quisiéramos señalar que nosotros deberíamos exigir, además de como pueblo, porque el pueblo está en la calle, tomaron el Congreso norteamericano, tomaron las calles de Europa, en todas pidiendo paz. Nosotros deberíamos exigir que Naciones Unidas reconozca a Palestina como Estado miembro con derechos, que sea enjuiciado por un tribunal internacional al gobierno sionista de Israel, que le sean devueltos todos sus territorios, porque si el gobierno judío sionista quiere un Estado judío que sea del mismo tamaño que el Vaticano, que no llega ni siquiera a 1 kilómetro cuadrado. Señor presidente, queremos la paz, pero tenemos que ser consecuentes y darle todo el respaldo al pueblo palestino, que hoy viene señalando, señor presidente, y con esto termino, que quieren una Palestina libre, íntegra, soberana e independiente. ¡Que viva Palestina libre! Señor presidente, disculpe, quisiéramos terminar estas palabras antes de la lectura del acuerdo, un extraordinario manifestación que lo van a ver, creo que es una sorpresa, así que nos permitimos, señor presidente, que lo pase por favor, transmitan el video que está solicitando la diputada Medina. Gracias. Gracias, diputada. Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados. Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados disparan. Y tú, alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño o tapaste tus oídos y cerraste tus ojos? Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financie, se verá si se condena. Seguro se ofenderán en coros de hipocresía, porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA. Hipocresía son las risas del concierto
conspira. Nada es casual, todo tiene conexión. Es el imperio defendiendo sus intereses en esa región. Y yo me pregunto, ¿dónde está Naciones Unidas? Haciendo algo real para que se respete la vida. Que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales. ¿Dónde están los organismos internacionales? No intentes confundir, yo también creo en Dios. Y ante la injusticia espera que alcemos la voz. Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo. El que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos. Al que hizo milagro, lo señalaron de mal ejemplo. El que con su moral sacó a mercaderes del templo. Al que les mostró la paz, la verdad, la libertad, dignidad, humildad, lealtad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego. Por su culpa hay almas que las consumirá el fuego. Al que nunca entendieron, pues buscaron otros guías. Caminó por esas tierras, no aprendieron del Mesías. Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra, clamemos por este pueblo en todo el planeta Tierra. Que rechacen el genocidio, que condenen las muertes, que recuerden que es el amor lo que nos hace fuertes. Que no te quedes callado ante todas las agresiones. Los acuerdos nunca se cumplieron, tampoco las resoluciones. Ante la guerra desigual, derecho internacional, porque todas las víctimas nos deben doler igual. Verdugo pidiendo clemencia después de tanta violencia. No justificó la guerra, pero debe existir coherencia, independencia. Y un pueblo en resistencia, resistencia. Es un pueblo en resistencia. Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan. Doctrina militar que quiere imponer su bota. La guerra solo trae para los pueblos derrota. Despierten pueblos, porque el tiempo se agota. Solo escucharlos decir que quieren la paz del mundo. Palabras con acciones, eso sí que es profundo. Hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios. Y decir la verdad es un acto revolucionario. Y decir la verdad es un acto revolucionario. Ciudadana secretaria, después de este testimonio de belleza y de horror que nuestra querida hermana Rodbeck ha interpretado con la potencia de su voz y de su arte, sírvase la lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en respaldo al pueblo de Palestina y al diálogo para la paz en la Franja de Gaza. Considerando que el pasado 15 de octubre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, conversó vía telefónica con la máxima autoridad nacional palestina, Mahmoud Abbas, para abordar temas referentes a los sucesos ocurridos en el territorio de la Franja de Gaza, tras los permanentes ataques al pueblo palestino por parte de la potencia ocupante, ocasionando miles de personas fallecidas y heridas. Considerando que el pueblo palestino ha sido víctima de los ataques sistemáticos ejecutados por parte de las fuerzas militares israelí, sobrepasando el límite del respeto al derecho internacional humanitario y demás tratados internacionales en la materia, generando perturbación a la paz y obstruyendo la garantía, goce y ejercicio de los derechos humanos de la población palestina, considerando que estas acciones de carácter bélico violan de manera flagrante los principios y propósitos de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y sus resoluciones, al recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza contra la integridad territorial y contra la población civil inocente en Palestina, dificultando el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el fomento del respeto y las buenas relaciones entre las naciones, así como el principio de soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Acuerda, primero, respaldar las declaraciones emitidas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para exigir un inmediato cese al fuego y establecer un canal humanitario de asistencia a la población palestina, conforme al derecho internacional humanitario y demás tratados internacionales en la materia. Segundo,
exhortar a la Organización de Naciones Unidas y a las partes involucradas en el conflicto a desarrollar mesas de diálogo para alcanzar la paz y la estabilidad en la región, que permita detener las agresiones militares de la potencia ocupante contra civiles en la Franja de Gaza y avanzar definitivamente en el camino del restablecimiento de los derechos del pueblo palestino. Tercero, reiterar nuestro firme apoyo al derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo palestino a convertirse en un país libre, soberano e independiente sobre la base de las fronteras establecidas por la ONU en 1967. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 19 días del mes de octubre de 2023, años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos Jesurún. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes, pueblo de Venezuela, directiva, plenaria, medios de comunicación. Estamos frente a una situación de un conflicto que no es netamente coyuntural, en una situación particular ocurrida el 7 de octubre y los sucesos posteriores, sino que tiene una complejidad que viene desde el profeta Abraham en sus dos hijos, Ismael e Isaac, que habla de miles y miles de años de historia, que aún nuestra propia cultura se le hace muy difícil, nuestra idiosincrasia se le hace muy difícil entender el conflicto árabe-israelí y en lo muy específico palestino-israelí. Fijar una posición de apoyo en este momento a Israel sería algo descabellado por la desproporción que ha tenido siempre desde que fue instaurado el referido Estado. Pero también hay que aclarar que no todo israelí es sionista, así como no todo palestino es terrorista. La complejidad nos pone en una posición en donde ciertamente es desequilibrada la reacción que ha tenido Israel y que ha tenido Israel a través de todos estos años en contra del pueblo palestino. Fijar una posición, pero de acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, en rechazar también los ataques terroristas que ha tenido el grupo no beligerante armado Hamas, que genera una desproporción sin ánimos de justificar ninguno de los dos sectores. Creo que aquí el principal voto ha de ser por la consecución de la paz en el territorio del Medio Oriente, el entendimiento de pueblos que finalmente son pueblos hermanos, pero que son los mismos sistemas políticos que los dirige, que los termina enfrentando. Creemos en la paz del Medio Oriente, creemos en los derechos que tiene el pueblo palestino en conformarse con Estado, sin desconocer el Estado de Israel, aunque nos oponemos en las reacciones que ha tenido de forma desproporcionada contra el pueblo palestino, que evidentemente llega a niveles de genocidio. Venezuela es la referencia que por medio del diálogo se puede llegar al entendimiento, aunque son dos culturas totalmente distintas y que son difíciles para la sociedad y la idiosincrasia occidental entender. Creemos en que viene un tiempo en que podrán estar unidos como pueblos y convivir en ese territorio que por promesa, desde el punto de vista de la fe, le pertenece a ambos. Y que haya la proporción de vida conforme a los acuerdos y al derecho internacional que debe acatar en lo correspondiente. Desde acá apoyamos este acuerdo, guardando, por supuesto, la debida condición particular, que lo que queremos es que haya paz y que estamos en contra de todos los actos de violencia, de cualquiera sea el bando de los que se generen. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Busi Galeano. Micrófono para la diputada, por favor. Gracias.
Buenas tardes, compañeros parlamentarios, directiva. Es difícil hablar en un momento como este cuando uno ve esos niños palestinos a cada momento, en cada noticia, perdiendo la vida. Y decir cómodamente que si es un tema religioso o no, y no reconocer lo que realmente está pasando geopolíticamente. ¿De quién es el interés que Asia Occidental se confronte? Decirle al pueblo venezolano en estas cámaras y a través de este parlamento, decirle la solidaridad que necesita ese pueblo en cuanto no solamente lo que significa reciente respuestas a lo que acumula el pueblo palestino. No es defender, claro que no, decíamos hace poco, para la guerra nada. Y decir para la guerra nada es que nos duelan los pueblos. Pero lo que sí hay que identificar, ¿qué es el Estado israelí? ¿De dónde viene? ¿Quién lo sembró allí? ¿Y a quién representa en esa Asia Occidental? ¿Cuál es su intención? Pero de verdad, compañeros y compañeras, entender que, por cierto, hijos de europeos, y que, bien decía la compañera anterior, que en una decisión política inconsulta se impone y se siembra un Estado satélite para controlar canales, para controlar rutas, y que hoy, cuando avanza la posibilidad de un proyecto político multipolar, de un proyecto político que además respeta la autosoberanía, la determinación de los pueblos, vemos cómo se impone nuevamente en esa trampa de decir que es una confrontación religiosa y no interpretar el control que ahí se quiere hacer. Compañeros y compañeras, estamos hablando de más de 800 niños que han muerto en pocos días. Estamos hablando de hombres y mujeres. Y sé que ese pueblo venezolano y esa comunidad árabe que está sentida, que nos escribe, que se moviliza, que está haciendo concentraciones, esa imagen que nuestra compañera colega Robexa hoy nos manda y ese mensaje, dice lo que estamos sintiendo como pueblo, honestamente. Y hay que decir, el imperio decidió con sus socios imponer un gobierno satélite, confrontar. En los últimos años, en los últimos 2 años, se han derribado 358 edificios residenciales y no se ha permitido que entre un bloque para reconstruir. Eso no es colonizar, eso es colonizar. Se ha negado la oportunidad que niños y niñas, mujeres y hombres palestinos se curen de cáncer. Eso es un problema religioso. Ese es un problema que podemos nosotros desdibujar. Los medios de comunicación lo dicen en el mundo. Es el Estado israelí contra Hamas. No, en este momento es un Estado que está haciendo una negación, que está desapareciendo un pueblo completo. Bien lo decía el mapa, pero además, ¿qué ha significado cuando no dejamos que entren las ayudas humanitarias? ¿Qué ha significado cuando no permitimos que la gente que se desplazó hace 8 minutos le bombardearon una iglesia para los que se desplazaron porque les dijeron del sur desplazarse y les acaban de bombardear una iglesia? Entonces, nosotros decimos y seguimos convocando a la paz del mundo. Decíamos en una propuesta cómo crear condiciones para que este Parlamento también se incorpore de forma movilizada junto con nuestros demás poderes en esa oportunidad de crear formas, organizaciones, comisiones que hablen de la paz del mundo, que hablen del derecho internacional, que no solamente se trata del derecho que tienen los palestinos en volver a su tierra, que tienen los palestinos para estar en su territorio, sino que se hable de toda la paz mundial, que lo que significa esa confrontación en esa Asia Occidental pueda deteriorar las relaciones sociales de todo el mundo, las relaciones de imposición económica frente a esa multipolaridad. Pedimos nosotros y nosotras por la paz del mundo, como pedimos por el respeto de la autodeterminación y de los pueblos palestinos. Bolívar y Chávez, porque nosotros nos identificamos bolivarianos y nos identificamos desde este bloque de la patria
chavistas, pedíamos siempre por esa visión del mundo desde el respeto. Hoy pedimos por esa paz del mundo, hoy pedimos por la movilización del mundo, hoy pedimos para que se creen las condiciones que puedan no solamente respetarse esos dos estados y como definición de la Asamblea Nacional de la ONU, poder nosotros vernos en esa paz dibujada por el mundo. Hoy Venezuela se suma nuevamente al llamado de la paz, pero sobre todo nos sumamos en la movilización permanente por la paz. Me permito, con la venia de la directiva, de los colegas parlamentarios, decirle al pueblo venezolano, no dejemos que para cada uno de nuestros hijos y hijas, para cada una de nuestras comunidades, hoy hablábamos de la paz que se logró en Carabobo, de la paz que se logró en Venezuela, de la paz que identificamos en cada territorio, no dejamos que nos las vulneren, pero sobre todo hablemos de la paz del mundo, es hablar desde lo filosófico, es hablar desde lo constructivo, es hablarnos desde los territorios, y solo con justicia se logra paz. Venimos de un líder que nos dice nervios de acero y mano dura, presidente Nicolás Maduro. Como la paz no se toca, no se siente, no la interpretamos hasta que la perdemos. Y el presidente Nicolás Maduro nos acaba de mostrar a través de esta comisión de diálogo cómo se lleva con pulso hacia la paz, y la disfrutamos hoy aquí. Es la misma paz que pedimos para Palestina, por mis hijos palestinos, por nuestros hijos palestinos, por los hijos palestinos de las venezolanas y los venezolanos, porque insistimos en el principio que el que tiene un hijo en Venezuela tiene todos los hijos del mundo. Pedimos la paz para ese espacio, pero pedimos la paz para todos los pueblos del mundo. Gracias. Gracias, querida diputada. Nadie más anotado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo presentado en respaldo al pueblo de Palestina y al diálogo para la paz en la Franja de Gaza, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria.